Soy Raquel Kaplan, soy terapeuta cognitivo-conductual nivel 3, soy terapeuta de lenguaje, aprendizaje y neurodesarrollo y terapeuta certificada en integración sensorial. Soy maestra en educación y docencia y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que quiero compartir con todos ustedes. Realmente este es un tema que en estos momentos y en estos días nos está haciendo mucho ruido porque este tema tan importante, ¿de qué se trata? Es un tema de ¿qué hago con las emociones que las traigo a flor de piel? ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir traerlas a flor de piel? Las emociones que todos los días nos están haciendo sentir mal, nos están haciendo sentir súper eufóricos, nos están dando una ansiedad tremenda, nos están dando una depresión tremenda. Pues claro, porque el pequeño enojo se hace una explosión, porque la pequeña tristeza es una gran depresión, la pequeña ansiedad es un gran tema de ansiedad incontrolado entre alimento, entre falta de sueño. Y todo esto nos está generando que constantemente vayamos teniendo esas sensaciones que no estamos pudiendo controlar y que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con esta transmisión en relación a la manera en la que estamos teniendo esta falta de control con nuestras emociones y esta falta de control con la manera en la que estamos manejando esas emociones. Entonces, sí me gustaría que quedara muy claro el punto en donde las emociones son todos esos sentimientos que estamos viviendo y que las emociones son universales, ¿no? Tenemos emociones que son positivas, emociones negativas o emociones tóxicas, que son todas aquellas, por ejemplo, que nos hacen sentir mal. Una de las emociones tóxicas que podríamos tener es el miedo, el enojo, la ansiedad y los sentimientos, por el contrario, son todos aquellos emociones, pero ya con una interpretación personal. Me siento muy triste, casi deprimido, o sea, cada uno sabe cuáles son los niveles y la manera en que interpreta esas emociones. Entonces, los sentimientos son particulares del ser humano, van a variar de una persona a la otra y las emociones son universales. Entonces hablábamos de las tóxicas o negativas y las emociones positivas, bueno, pues evidentemente es la felicidad, la alegría y todas estas, sentirse enamorado y tener esta parte de felicidad, de gozo total en las diferentes relaciones y en los momentos diferentes de la vida. Entonces, hablando ahora de lo que es las emociones, pues vamos a ver que hay dos maneras en que podemos enfrentarlas, ¿no? Las maneras de enfrentar una situación va a ser respondiendo a una situación, que la respuesta es medida, es controlada y lleva una respuesta pasiva. No quiere decir que no resuelve, pero es medida. Y una forma de enfrentar las situaciones también es reaccionando, ¿no? Entonces, aquí se daría una dualidad entre responder versus reaccionar. ¿Y de qué manera reacciono? Pues muchas veces las reacciones son reacciones impulsivas, son reacciones que no nos van a dar un seguimiento adecuado, y las reacciones impulsivas lo que hacen es que visceralmente nos hacen actuar, y en la mayoría de las ocasiones lo que vamos a tener con las reacciones impulsivas es muchas situaciones que nos van a hacer sentir muy mal, de las cuales nos vamos a arrepentir. Entonces, sí quisiera compartirles algunas diapositivas en relación a esto que es la manera en la que estamos enfrentando nuestras adversidades y la manera en la que estamos enfrentando todas nuestras situaciones complicadas en nuestra vida, porque bueno, vamos a ver que este momento es un momento importante del ser humano. Quiere decir que la forma en la que yo estoy manejando
mis emociones y la manera en la que estoy manejando todos los sentimientos que estoy teniendo, va a representar y va a marcar fuertemente la forma en la que me voy a sentir el resto del día. Si yo lo hago de una manera medida, cuáles son las respuestas del entorno que voy a tener y seguramente me voy a sentir mejor. Y a diferencia que si lo hago de una manera desmedida, porque la culpa y el estar manejándonos con sentimientos encontrados, lo que hace es que compensamos. Y en el momento en que compensamos todas estas situaciones, lo que sucede es que al compensar te sientes sumamente mal, porque estás queriendo sanar todo aquello que ya lastimaste. Entonces, reparar es algo mucho más complicado, ¿no? Entonces vamos a ver que los niños en la etapa preescolar principalmente van a avanzar en todas sus áreas de desarrollo, en especial en aspectos socioemocionales, donde lo que van a hacer es que son mucho más verbales y reflexivos. Entonces los niños desde que son pequeños van a enfrentar estas situaciones de manera importante. Ahora, lo que vamos a ver es que los niños lo que van a hacer es que van a empezar a ser empáticos, ¿no? Y van a elegir con facilidad a sus compañeros, comienzan a identificar cuáles son sus emociones, las de las otras personas, te empiezan a decir, está triste, llora, y hasta presentar algunas emociones intensas como el miedo, el enojo, la frustración, y empiezan a definir exactamente qué les gusta y qué no les gusta. Ahora, hay un punto muy importante acá. La manera en que los niños se conectan con sus emociones y estos periodos naturales por los que pasan, por ejemplo, la etapa de angustia de separación, la manera en la que los niños se empiezan a vincular con los otros adultos, la etapa de la primera adolescencia, que se considera que es alrededor de los 2 años. Todas estas etapas importantes las pasan sí o sí todos los niños. ¿Cuál es el problema de estas etapas importantes de desarrollo? No es que pasen por ese periodo, sino cuánto tiempo permanecen en ese periodo sin poder avanzar al siguiente nivel. Por lo tanto, es muy importante que los niños sepan de qué manera pueden continuar su desarrollo sin afectar a los demás y además pasando estos periodos de frustración. Es muy importante frustrarse, es muy importante sentirse mal, es muy importante sentirse incómodo. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad de reparar y de sentirnos mejor en cualquier otra situación y en cualquier otro momento. Entonces, en todo este tema del enojo, de la frustración, empiezan a saber también qué no les gusta y por qué es importante, porque eso es lo que nos define, ¿sí? Entonces, aquí vamos a trabajar un tema muy importante que es la autorregulación. ¿Cómo mido exactamente yo cómo me siento y cómo estoy en los diferentes momentos para poderme sentir cómodo con los niños en este aspecto o como persona en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la autorregulación? Se va a referir a ese control de las emociones de ansiedad o de enojo, ¿sí? Nos va a permitir pensar antes de actuar, lo cual nos habla que la autorregulación entonces está sumamente ligada a la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional de un niño, ¿sí? ¿De qué nos habla? La inteligencia emocional es la manera en que manejo inteligentemente mis emociones sin ser desbordado y sacar a flor de piel todas las situaciones que estoy presentando. Entonces, a eso se refiere esta parte de la autorregulación. Enfocarme en tareas difíciles, ¿sí? Por ejemplo, la manera en que me autorregulo. En estos momentos que estamos viviendo estos confinamiento y todo esto, ¿qué sucede? Que no hay una autorregulación adecuada porque el niño se harta, se desespera, el joven ya se quiere parar del monitor, se frustra de no estar entendiendo alguna situación o no comprender, de no comprender que mamá no entiende qué es lo que estoy pasando. Entonces, hay mucha frustración manejada a todo alrededor y entonces les cuesta mucho trabajo enfocarse en tareas difíciles, empezar actividades cuando así se requiere y todo eso es lo que autorregula, o sea, lo que a mí me hace
empezar o no las cosas, o lo que a mí me permite que yo pueda tener un adecuado manejo de las diferentes situaciones. También se va a referir a la autorregulación emocional en relación a las interacciones sociales. Entonces, precisamente esta plática del día de hoy, ¿cómo se llama? Esta plática del día de hoy se llama Las emociones a flor de piel, porque así estamos, ¿no? Estamos ahora sí, como dicen, como tacita de porcelana, cualquier cosa nos rompe. Entonces, nos estamos sintiendo muy mal, nos estamos sintiendo muy incómodos, estamos teniendo mucha incertidumbre social, mucha incertidumbre económica, mucha incertidumbre de salud. Entonces, estamos viviendo tantas emociones así revueltas a flor de piel, que ¿qué sucede? Cuando las tenemos, empezamos a tener mucha falta de control de nuestras emociones, de nuestro sueño, de nuestra alimentación, y entonces por todos lados estamos escuchando gente que duerme muy mal, gente que en la noche no duerme y en el día se la pasa dormido, gente que no cumple con sus labores y sus tareas, negocios cerrados o que están cerrando constantemente, familias que tienen temas de salud importantes. Entonces, todas esas cosas, o gente que está comiendo demasiado o está dejando de comer, o sea, nuestros hábitos y nuestras emociones están tan involucrados unos con otros que nos está afectando en nuestra forma física, en nuestra forma mental, en nuestra forma emocional, la manera en la que nos estamos vinculando con otros. Entonces, toda esta situación que estamos viviendo está rebasando todas nuestras emociones, como no las pudimos imaginar, todas estas sensaciones y estos sentimientos que estamos teniendo en relación a la manera en que enfrentamos nuestras emociones. Entonces, se va a referir a la autorregulación emocional cuando necesitamos también autorregularnos, ¿sí? Y la autorregulación cognitiva cuando se involucra el pensamiento, por ejemplo, de qué manera mi pensamiento está involucrado en esto, cuánto controlo y cuánta mi mente ya dio 20 vueltas alrededor de un problema y alrededor de una situación importante, que es, por ejemplo, cuando hay algo que nos está afectando importantemente la forma en la que estamos día a día. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han continuado con sus hábitos de sueño? ¿Cuántos de ustedes han continuado con sus hábitos de deporte? ¿Cuántos de ustedes han continuado con sus hábitos alimenticios de manera adecuada? Entonces, en muchos casos, en algunos has fallado o en algunos estás mejor, pero en algunos estás peor. Y entonces, el no podernos regular en esas situaciones, todas las cuestiones que son físicas, evidentemente nos van a afectar en nuestras relaciones emocionales, porque seguramente en algún momento van a salir a la luz. Y entonces lo que vamos a entender como una autorregulación es que es esta habilidad, ¿sí?, para acatar una demanda, iniciar y terminar actividades de acuerdo a las necesidades sociales y así modular la intensidad, la frecuencia y la duración de los actos. Quiere decir que esta autorregulación es empezar las cosas que duren lo que tienen que durar, que terminen en el momento preciso y que mi actitud durante esa actividad sea adecuada, sea ecuánime, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en una actividad o en el cine, alguien grita, o en una comida, en el restaurante, alguien hace algún show? Show me refiero en relación a que grita el mesero, una familia se empieza a gritar, a llamar la atención. Pues, todas esas son cosas que nos van afectando de manera importante en nuestro día a día porque nos llaman la atención, porque se salen de la media. Entonces, cuando vemos que nuestros hijos están haciendo este tipo de situaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pararlos, porque si no paramos a nuestros hijos, no importa la edad que tengan, si no limitamos a nuestros hijos cuando no están siendo regulados, que ellos solos no se están autorregulando, entonces el no pararlos es sacarlos de la sociedad, porque la sociedad sí tiene ciertas reglas y sí tiene ciertos límites que no permiten esa falta de autorregulación, ¿sí? El meterte en una fila hasta adelante cuando hay
cuando hay gente esperando, o sea, todas esas cosas son autorregulación, es seguir las reglas, es seguir los límites de los lugares, es seguir la estructura de los lugares. Y entonces todo esto nos va haciendo que no vayamos teniendo, perteneciendo o siendo parte de un todo. Y el no pertenecer después genera ciertas conductas nocivas para la salud, para intentar pertenecer a ciertos grupos sociales que son nocivos para el mismo individuo, ¿no? Por ejemplo, incluirse en algunos medios donde consuman, ya sea drogas, ya sea alcohol, hacer ciertas actitudes, hacerse ciertas formas y ciertas maneras de enfrentarse a la sociedad de una manera inadecuada. Entonces, todo eso es lo que nos va dando esta parte de la falta de autorregulación. Entonces, ahora vamos a entender este punto, que es para aplicar la autorregulación en la vida cotidiana, ¿sí? Lo que permite es prevenir futuras dificultades, ¿no? Y esto previene conductas impulsivas, la delincuencia, las conductas antisociales, la agresión. Todo eso va haciendo que vayamos teniendo muy definida la manera en la que nos estamos relacionando o no con las demás personas. Pero la gente que ven agresiva, la gente que ven delincuente, con conductas antisociales, con conductas que van rompiendo reglas, con gente agresiva, todo eso es gente que tiene pocos límites y no maneja la autorregulación. Entonces, en todos estos lugares donde se trabaja grupalmente, ya sean cárceles, ya sean grupos sociales de autoayuda, todos estos trabajan en la autorregulación, porque el problema del paciente o el problema del individuo es no poderse regular por sí solo y requiere entonces que el entorno entre a poner esos límites y esas reglas para poderse autorregular. Y entonces, lo que vamos a ver entonces es que esta autorregulación es de las herramientas más poderosas y sobre todo, por ejemplo, en niños que presentan trastornos de déficit de atención, con hiperactividad, sobre todo, problemas de conducta, trastornos oposicionistas desafiantes, impulsividad, agresividad. O sea, gente que maneja este tipo de conductas y estas conductas disruptivas en los diferentes espacios son las que les falta el trabajo de la autorregulación. Es una herramienta súper poderosa. Entonces, por ejemplo, con niños más pequeños lo que podemos hacer es estos juegos de corro, corro, corro y me paro, subo y detengo la música, hacer este tipo de juegos donde lo podemos hacer para podernos cortar. ¿Qué sucede cuando no tenemos esta autorregulación? Y nos llegan con una pandemia del tamaño de la que estamos viviendo. Y entonces resulta que el cortarnos las actividades, les tengo que decir, ¿cuántos de ustedes no tienen amigos que dicen, ay, esto realmente no existe, yo voy a seguir mi vida normal como si nada, ¿no? Otros que se encerraron por completo. ¿Ustedes cuál ha sido la situación que han vivido? O sea, ¿cómo enfrentan ustedes esta situación? Entonces, cada uno lo hacemos de una manera diferente. Cada uno enfrentamos la adversidad de manera diferente, pero lo que es importante es que nos hagamos caso y nos escuchemos de qué manera estamos actuando, porque la manera en la que nosotros estamos enfrentando esta adversidad y la manera en la que estamos siendo resilientes ante ella, son muchas formas. Y entonces nuestras emociones, por supuesto, van a ser gran parte de la manera en que los demás nos ven actuar. Sobre todo cuando estamos hablando de nuestros hijos, por supuesto nos van a ver enfrentar las situaciones de frente y dar la cara, ¿no? ¿Cuántas veces no intentamos darle la vuelta a las cosas en lugar de decirlas o de hacerlas de frente? Entonces, en estas situaciones, tanto como niños como adultos, muchos de los problemas en ocasiones dices, es que de veras no los enfrenta, o sea, no mira la cara para hacer las cosas, no habla con claridad. Y todo es y realmente cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que empezamos a mentir como seres humanos, como humanidad. Y una mentira te lleva 10.
Para poderse mantener una mentira necesitas 10 mentiras, 100 mentiras. Y entonces, eso es lo que vamos a estar viendo todo el tiempo. Para poder mantener una mentira, necesitas muchas mentiras alrededor para poderla detener. Y entonces necesitamos entender que toda esta parte de la agresividad, la impulsividad y la hiperactividad, lo que están generando es situaciones hostiles, es momentos de ansiedad, es momentos de angustia y es momentos que después te hacen sentir tan mal que tienes que compensar a toda la gente que está alrededor de ti. Entonces se maneja una estrategia maravillosa que se llama la estrategia del semáforo emocional. El semáforo emocional es que, pues por supuesto, el rojo es pararse definitivamente y detener exacto hasta enmudecer, o sea, pedirle al sujeto, no necesariamente tiene que ser un niño, pedirle al sujeto que pare en seco, que cierre su boca, que cierre sus movimientos, que no continúe ni siquiera con este lenguaje no verbal, ¿no? Con las manos o con su cuerpo, hablando, que sea un paro total. Y de esta manera vamos a permitir que pararnos es como detener todo aquello que estamos intentando hacer. Perdón. El amarillo, ¿sí? Es pensar. ¿En qué tengo que pensar? ¿Sí? Después de detenerme en un momento, ay, perdón, se me secó la garganta. Ay, discúlpenme. Ok. Después de detenerme, el momento antes de que ya me detuve, tengo el amarillo. El amarillo es este preventivo, donde lo que voy haciendo es, voy poco a poco, despacio, y me voy dando cuenta de qué es lo que necesito, ¿sí? Cómo puedo ir planteando el problema, cómo puedo empezar a ver el problema a la distancia, cómo puedo hacer para que no afecte yo a los demás, ¿sí? Y la manera en la que puedo ir pensando las formas en las que estoy actuando. Y el verde es darle una solución, ¿sí? Es el siga total. ¿Cómo le doy una solución en el verde? En el verde tengo que tener ese tiempo donde pensé, donde no reaccioné, respondí, ¿sí? Volviendo al punto donde reaccionar es impulsivamente, responder es a través de un filtro mental, ¿sí? Donde dejo de ver un conflicto, dejo de ver un problema y empiezo a ver soluciones. Y esa es la mejor manera para, ya que veo todo el cuadro de soluciones, escojo cuál es la solución que necesito. Entonces, este sistema que se ocupa, que es muy importante y es un sistema que se maneja en relación a todas las emociones, es el semáforo y es una gran estrategia que podemos todos aplicar. Otra estrategia es la escalera de las emociones. La escalera de las emociones es esta escalera donde primero analizo lo que pasa, lo que pienso en relación a lo que pasa, lo que estoy sintiendo, lo que hago y luego tengo un resultado. Entonces, a medida que voy viendo esos pasos, ¿sí? También voy como poniéndome en preventivo, ¿sí? Y luego en verde, porque es lo que me permite ir resolviendo. Entonces, el 1 es veo lo que pasa, lo pienso, qué siento, qué hago y cómo respondo. Entonces, esas 5 formas son maravillosas para poderle ir dando medida a las cosas. En ocasiones las cosas cuando no las enfrentamos, ¿sí? Y las estamos tratando de manejar, haber llegado a los 5 pasos es, a ver, espérame, ordeno mi cabeza. Ordenar la cabeza lo que nos hace también es permitirnos estructurar todo lo que está pasando alrededor en relación al caos total que estamos teniendo. Entonces, le doy proporción, también darle proporción lo que te hace saber, no está grave, es algo que puedo resolver, es algo que puedo enfrentar. Entonces lo voy a enfrentar de la mejor manera y voy a hacer lo que puedo hacer. Si me enrolo en esta ansiedad y en esta angustia todo el tiempo,
¿qué es lo que va a pasar? Nada más estoy contaminando todo mi alrededor y no estoy pudiendo darle una solución adecuada a las situaciones. Entonces, por eso es tan importante ver qué es lo que pasa, cómo lo pienso, qué siento de esto, qué voy a hacer y qué resultado voy a tener. Entonces, ir enfriando la cabeza es una de las estrategias más importantes para poder resolver cualquier situación y resolverla de manera adecuada, sin reaccionar, respondiendo. Entonces les voy a hacer varias preguntas ahora. Una de las preguntas es, ¿por qué? ¿Te has preguntado por qué le tenemos miedo al llanto de nuestros hijos? Y ojo, esta es una pregunta bien importante. ¿Cuántas veces no hacemos todo lo posible porque el hijo deje de llorar, no? Acabo de dar una plática en el radio, en un radio, que estoy dando pláticas todos los miércoles. La van a poder ver diferida porque no es en vivo, pero justo el tema que hablamos hoy es esta parte de los videojuegos, que en ocasiones ya también la di aquí en vivo, pero justo este tema de los videojuegos, ¿qué es? ¿No? Es algo donde en algún momento yo se lo di a mi hijo para que me deje de dar lata y me deje de molestar. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos viendo a nuestro hijo llorar? ¿Por qué le tenemos miedo a nuestro hijo cuando llora? Le tenemos miedo porque no sabemos cómo resolver, nos da miedo poner un límite, nos da miedo poner una estructura y justo en el radio la próxima semana voy a hablar de este tema de límites y estructura. Y entonces, justo le tenemos tanto miedo a nuestros hijos y le tenemos tanto miedo a poner los límites que le ponemos un chupón para que se calle, le damos el celular para que se ponga a jugar, le andamos trayendo lonche en el coche y todo lo que pueda ser posible y les doy pedacitos de queso y todas las colisiones que tienen que tener para eh, toda una colación nutritiva y otra que es por si tiene sed y otra por si tiene hambre y otra por si tiene frío y otra por si. Y vamos quitándoles todas las frustraciones que tienen en la vida para poder resolver y creernos que somos buenos padres de esa manera. Entonces realmente nos estamos dando cuenta que no es la manera en que podemos resolver todo su entorno con nuestros niños. Nos estamos equivocando ahí, porque no tenemos que tenerle miedo a que llore. Llorar es una manera de expresar las emociones. Llorar es una forma de decir, no entiendo, no puedo, lo que estoy sintiendo rebasa mis palabras y entonces hay que permitirlos que lloren y no pasa nada. No hay que ponerles un chupón, darles una paleta, darles un dulce, contarles un chiste o, o mandarlos a su cuarto con una computadora y 20 videojuegos. Tenemos que permitirles que lloren, no pasa nada. Tenemos que permitirles que sepan que llorar no está mal. Y llorar no está mal cuando nosotros estamos manejando adecuadamente esta situación. Entonces los niños tienen que saber que llorar es una forma de expresar también. Y ahora, otra pregunta. ¿Te has preguntado por qué no nos gusta que expresen sus emociones? Principalmente cuando son de miedo, de tristeza, de enojo, de frustración, que son las que llamamos las emociones tóxicas. ¿Por qué no nos gusta que nuestros hijos nos digan estoy triste? Nos da miedo. Nos da miedo como padres. Nos sentimos incómodos, nos sentimos que no sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Creemos que somos los culpables de esa emoción. ¿Qué es lo que nos sucede cuando nos dicen estas cosas? Cuando están frustrados, cuando están enojados, intentamos resolverles la frustración. Si no los invitan a una fiesta, si no les dieron algo, si pasó algo con la Miss, ya inmediatamente tenemos cita con los directores. Constantemente estamos queriendo ver cómo les resolvemos las cosas. ¿Y qué están pensando de todo esto? ¿Estamos acertando o nos estamos equivocando con toda esta manera en la que estamos actuando? No les estamos dando tiempo de resolver, no les estamos dando tiempo de enfrentarse a sus situaciones, no les damos tiempo de hacer frente a alguna situación que les da miedo, que les da angustia. Y entonces, ¿te has preguntado por qué cuando nuestros niños nos preguntan qué nos pasa o qué tenemos, también ocultamos nuestras emociones? Y eso nos pasa todo el tiempo. Estamos ocultando nuestras emociones todo el tiempo.
Y entonces, ¿cómo pueden ellos definir qué sienten o cómo se sienten si nosotros mismos les decimos, no, mi amor, no tengo nada, no te preocupes, estoy bien? Y me ven con los ojos llorosos, y me ven ansioso, y me ven angustiado, y me ven triste. Bueno, tienen que saber que son emociones que viven todos los seres humanos por situaciones diferentes, y entonces hay que enseñarle a nuestros hijos que cuando nos pasa una situación, lo lógico, una situación que no nos gusta, por supuesto, lo lógico es sentirse triste, lo lógico es sentirse mal, lo lógico es sentirse angustiado, eso es lo lógico, ¿sí? Y entonces no ocultar las emociones, porque cuando nos pasa algo y no tenemos emociones, aparentemente, bueno, pues ¿qué estamos diciéndole a nuestros hijos? No, yo no me contacto con lo que me sucede. Y entonces no se vincula la acción con el sentimiento y con la emoción. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas y de qué manera estamos enfrentándolo y de qué manera estamos ocultándole a nuestros hijos todo esto que estamos sintiendo, porque verdaderamente tenemos que saber qué es lo que esperan de nosotros y cómo lo esperan. ¿Y te has preguntado por qué nuestros hijos no nos comparten sus emociones, principalmente cuando son negativas? Porque también las hemos negado. Y hemos negado estas emociones, ¿por qué? Porque, ay, mi amor, no es cierto, no estás triste, no fue tan grave. No, no te pasó eso. ¿Y cuántas veces no negamos esas emociones? Y es, bueno, ¿tú cómo sabes cómo me siento yo de que no me hayan escogido en el baile? ¿No? Ya no es para tanto, te van a dar luego otro papel, ya harás otra cosa, no pasa nada, puedes enfrentarte a otra situación. Entonces, el que estemos en esta negación también de emociones, no solamente estamos negando las nuestras, también estamos negando las de nuestros hijos y estamos negando todas las emociones que pudieran estar sintiendo. Y ojo, porque entonces, ¿para qué le digo a mi papá que me siento triste o para qué le digo a mi mamá que estoy con nervios o que estoy enojada? Si minimizan y cancelan todas las emociones que nosotros mismos estamos sintiendo. Entonces, no podemos negar las emociones que viven, porque entonces ya no nos las quieren compartir, ya no quieren decirnos, porque saben que se las vamos a negar o se las vamos a minimizar. Y entonces, achicar una emoción no habla de que las emociones sean, que no existan, ¿sí? Y si no te lo has preguntado, todas estas preguntas que te acabo de hacer, ¿cuándo crees que sea el momento para hacerlo? Porque ¿cuándo crees que va a ser esta forma en la que vas a poder expresar las emociones de tus hijos, ¿no? Y entonces, las emociones negativas, lo que vamos a encontrar es que son nuestra defensa en contra de amenazas externas y nos ayudan a enfrentarlas. O sea, tener emociones negativas no está mal. Ojo, sentirme triste, sentirme con angustia, sentirme con miedo, nos protege del entorno. ¿Por qué? Porque tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que es la que guarda esas emociones previas. Entonces, si yo tuve una situación donde me iban a asaltar en una calle precisa, en un espacio preciso, y empiezo a vivir esa sensación, evidentemente cuando me vuelva a sentir con esa amenaza en mi cuerpo, esa adrenalina y estas secreciones de estas hormonas lo que hace es que me hacen actuar y me hacen sentir que me están protegiendo y me hacen correr más rápido de necesitarlo. Entonces, también esas emociones negativas se llaman así, pero me protegen de ciertas situaciones del entorno. Entonces, sentirlas no está mal, no está mal sentirse triste, no está mal sentir, porque son protecciones, porque me ubican en qué no me gusta hacer y qué sí me gusta. Porque el miedo también es una señal de defensa ante el peligro, ¿sí? Me va a ayudar a que no, a que pueda, como les digo, o correr más rápido, o protegerme, esconderme o taparme, lo que sea necesario, pero siempre va a estar en relación a toda esta forma de enfrentar mis miedos y mis ansiedades. La tristeza, por ejemplo, es una respuesta adaptativa ante una pérdida, ¿sí? Toda la tristeza va estando en relación a toda esta situación. O el enojo surge cuando alguien nos ataca o nos invade nuestro espacio y entonces también tenemos que saber que son ciertas limitantes que nosotros tenemos que poner al manejo de la gente que tengo alrededor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante sí sentirme que independientemente si las emociones son negativas o no, ¿qué es lo que van a hacer en mí?
Y bueno, pues vamos a encontrar también que las emociones positivas, también como la alegría, el placer, la serenidad, la esperanza, la tranquilidad, también van a cumplir un propósito evolutivo, ya que se ha encontrado que amplían nuestros recursos intelectuales, físicos, sociales, o sea, sentirme bien, reírme, atacarme de la risa, disfrutar un momento, bailar, gozar, va a ayudarme a fomentar y a evitar algunas amenazas, pero también me va a ayudar a sentirme mejor, a gozar plenamente. Las carcajadas, las risas, los momentos satisfactorios también aumentan la salud porque están llenos de amor y el amor es lo que más se vincula con nuestra salud y con nuestro bienestar social, emocional y físico, aunque no lo creamos. Y entonces es bueno hablar de todas las emociones con los niños. Muy importante, enseñarles a identificarlas en ellos, cómo se sienten, cómo las viven, cómo las interpretan, de qué manera se sienten ellos cuando están sintiendo una u otra forma, de qué manera se están sintiendo ellos de una o de otra manera en relación a estas emociones. ¿Sí? Enseñarles qué se siente físicamente con cada una de ellas, cómo siento en mi panza cuando tengo miedo, cuando tengo sueño, cuando tengo ansiedad, cuando tengo angustia, cuando tengo alegría, cómo se pone mi cara, mi cuerpo, tiene fuerza, no tiene fuerza, estoy débil, estoy... Pero esto es parte de las emociones. Esto es lo que trabaja exactamente la psicomotricidad. Yo soy psicomotricista y les quiero decir que es toda esta parte del cuerpo hablado. ¿Cómo habla mi cuerpo cuando se enfrenta a ciertas emociones? ¿Sí? Y la psicomotricidad tiene dos vertientes. Una vertiente principalmente es la psicoanalítica, que es toda la corriente francesa de la psicomotricidad, donde nos habla que sí, nuestro cuerpo expresa ciertas emociones y desde que tú puedes ver a una amiga que viene por ahí, dices, algo le pasa. Y te preguntan, ¿cómo sabes? Si ni la has visto, no se ha acercado. Le sé que algo le pasa. O sea, porque en nuestro cuerpo, en nuestra forma de representarlo, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de enfrentar las situaciones, nos vamos enfrentando a diferentes miedos, angustias, ansiedades, que los manifestamos en nuestro cuerpo también. Entonces, ¿por qué pueden llegar estos miedos? Es importante, o esta angustia. Porque, sobre todo, por ejemplo, de qué manera, qué hacer si nos sentimos. Muchos saludos, Jocelyn. Puedes verlo al ratito. Ojalá que lo puedas ver. Y bueno, toda esta parte de la manera en que manejamos nuestras emociones y la manera en la que nos estamos enfrentando nos da toda esta forma de ser, nos define. ¿Cómo resuelvo? Es como me define mi forma de ser y mi persona. ¿Cómo ataco a los demás o cómo respondo ante las situaciones, ¿no? Y entonces hay una tabla periódica que está, la pueden encontrar en internet. Es una tabla periódica de las emociones que nos habla de todas las emociones y sentimientos que podemos experimentar. Entonces, esta tabla de emociones que tenemos se las voy a compartir también en Instagram, ¿sí? Es esta tabla de emociones donde nos habla de diferentes emociones y de diferentes momentos y situaciones que podemos vivir y la manera en la que nosotros las podemos identificar en nosotros y en los demás. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Que la manera en que cuando yo siento tristeza, miedo, optimismo, rabia, angustia, no sé, confianza, deseo, odio, amor, gratitud, todo esto, hay muchos que no conozco las palabras y siento algo raro en mi cuerpo y no sé cómo se llama o cómo se interpreta. Y entonces es importante que los niños sepan, y los jóvenes y los adultos sepamos qué es lo que estamos sintiendo para poderlo interpretar y qué es lo que lo está generando. Porque a veces dices, ay, no sé, traigo una ansiedad terrible y no sé ni por qué. En el momento en que identificas exactamente y con claridad qué es lo que lo está generando, te da una paz y te da una tranquilidad tremenda haber encontrado qué es lo que la generó para poder atacar de fondo qué es lo que va a hacer que esa emoción que te está haciendo sentir muy incómodo, que te está haciendo sentir muy mal, se vaya, ¿sí? Y de qué manera lo puedes enfrentar. Y entonces, ojo, esto es bien importante y se los quiero compartir. Un
uno, para apreciar la felicidad, tenemos que haber vivido tristeza. No podemos tener felicidad si no aprendemos también a sentirnos tristes. Para apreciar la paz, tenemos que haber vivido la guerra. Para apreciar el amor, tenemos que haber vivido el desamor. Para apreciar la calma, tenemos que haber vivido la tormenta. Para apreciar la tranquilidad, tenemos que haber vivido el miedo. Y para apreciar la alegría, tenemos que haber vivido la tristeza. Y entonces sí, evidentemente todas estas emociones que estamos viviendo y todas estas situaciones que estamos enfrentando van en relación a, para yo apreciar las emociones positivas, tuve que haber vivido alguna emoción que no sea positiva y que es la que me va a hacer apreciarla, ¿no? Y entonces, ahora que ya lo sabes, ¿seguirás ocultando, negando o minimizando las emociones negativas de tus hijos? Entonces, ojo, porque estos son aprendizajes, porque estos son formas en las que nosotros vamos interpretando o entendiendo qué es lo que nos pasa. Entonces, es muy importante no dejarlas, es muy importante continuar con este trabajo de las emociones que estamos teniendo con nuestros hijos. Es muy importante que podamos tener una forma adecuada de manejo de las emociones y entender de qué manera lo podemos trabajar. Se puede sentir 2 o 3 emociones a la vez. Hay una pregunta aquí. Primero, gracias. Yo también las extrañaba mucho a mis adoradas seguidoras. Sí, ahora lo estoy haciendo mucho más por el Zoom y por Facebook, más bien, más por Facebook Live. Entonces, las que se hayan perdido, por favor síganme, ahí las tengo en Facebook Live y en mi canal de YouTube. Y bueno, les platico también las tengo en Instagram. Y entonces, ahora que cuando yo niego, oculto, minimizo mis emociones, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estoy intentando trabajar con mi hijo una emoción en él que no está sabiendo ver en mí. Entonces, bien importante conectarnos nuestras emociones con las emociones de nuestros hijos. Y entonces les quiero compartir un video que me encanta y es un video que nos habla exactamente de muchas cosas. Ahora, me preguntan de esta parte si se pueden sentir 2 o más emociones a la vez. Sí, porque hay situaciones que te generan ansiedad, miedo y angustia. Hay situaciones que además te dan tristeza o te dan enojo, ¿no? Sí puede ser que una prevalezca. Y entonces, pues, ¿de qué están formadas las emociones? Inicialmente son representadas bioquímicamente en nuestro cerebro, o sea, sí hay emociones y sí hay formas físicas de presentarlas, ¿no? Están compuestas por elementos físicos también, pero también de memorias y de recuerdos que nos van generando ciertas cosas. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual, justamente una de las cosas que manejamos como terapeutas cognitivo-conductuales es que el paciente nos habla de un momento o una situación que haya vivido con esa emoción y una vez que yo trabajo en terapia esa emoción de ese momento, muy probablemente todas las emociones que estén ligadas ahora sí que le vamos a llamar el ADN de esa misma emoción, o sea, a la raíz de esa misma emoción, se van a sanar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como el mar. Si yo te digo, prueba una gotita aquí y prueba una gotita acá, las dos saben igual. Y si pruebas una gotita también sabes a lo que sabe todo el mar, ¿no? Entonces, con ese principio de la terapia cognitivo-conductual, no es que vas a tener que estar trabajando todos los momentos en donde tienes ansiedad, pero con uno que trabajes vas a poder en ti mismo sanar y resolver todos esos momentos donde tú te has sentido con esa misma ansiedad o con esa misma sensación, ¿ok? Y por eso es tan importante. Entonces, les quiero compartir, bueno, de entrada les dejo aquí mis redes sociales, en cualquiera me encuentran como Raquel Kaplan.
raquel.kaplan1111@gmail.com, es mi correo electrónico, y tengo mi página web que es www.raquelkaplan.com. Me pueden encontrar ahí para ver también todos los eventos y las cosas que hago. Y les quiero compartir, antes de irnos hoy, un video que me encanta, que habla de las emociones y la manera en la que nos vemos y la manera en la que nos enfrentamos a ellas. Me fascina este video, de verdad. Ahorita se los comparto, también se los voy a poner en Instagram, para que lo puedan ver. Denme un segundito. Ya lo tengo aquí listo. Ok. Se los voy a compartir para que lo vean.
Y bueno, pues en esto realmente me encanta poder compartirles porque de verdad todo esto que estamos teniendo en relación a estar inmersos en una sociedad nos puede llevar a quitarnos nuestra propia esencia, ¿no? Nuestra propia forma de ser y nos estamos inmersos en, no, aquí se representaba con el color, pero pues no hay que mimetizarnos con nada, ¿no? Nada es, y ahora sí que es, ni es todo ni es nada, y esta sensación de sentirnos tan mal y de sentirnos tan vulnerados por una sociedad tan estructurada y con tantas cosas, lo único que hace es que no nos conectemos con nuestras emociones y seamos uno más del montón. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o algo con lo que quisiera que trabajáramos, o algo con lo que quisiera que alguna duda o alguna cosa. Por aquí veo que en Facebook no, en Instagram tampoco, Hola solo... Raquel, ¿cómo estás? Soy Ruth. Hola Ruth, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, gracias a Dios aquí. Nuevamente, en estas pláticas tan maravillosas que nos estás dando, ya las extrañaba, no había podido entrar, pero ahora sí, hice lo Extrañamos imposible de entrar. nosotros. Gracias por todo, la verdad es que ha sido una parte bien importante en estos meses, porque ya son meses, Sí, y lo caray. cual te agradezco todas las herramientas que nos has brindado porque han ayudado un montón. Y Ay, pues qué bueno. solamente es eso, agradecerte que nos compartas este tiempo tan maravilloso, porque para mí es así como que el respiro de la semana. Mil gracias. Gracias. Ay, te amo tus palabras. La verdad es que, como dicen, hay una frase que dice que si salvas a alguien o ayudas a alguien, ayudas al mundo entero y así lo siento. Así lo siento y lo comparto. Muchas gracias, Ruth, por tus palabras. Y bueno, pues si no hay más preguntas, también tenemos otros ahí agradecimientos en Facebook Live. Muchas gracias a todos por compartir este espacio. Y bueno, ya saben que todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí estoy para cualquier cosa que puedan necesitar. Y si hay un tema en particular que quisieran trabajar, por favor contáctenme a raquel.kaplan1111@gmail.com y me va a encantar poder resolverles cualquiera de sus dudas. Y bueno, nos vemos la próxima semana, que la próxima semana lo más probable es que terminemos este tema que habíamos empezado la semana pasada de el uso del arte como una herramienta importante para conectarnos con nuestras emociones, pero ahora lo vamos a usar como una herramienta para poder trabajar todas las emociones a través del arte, pero en una clase de arte normal, no como un tema terapéutico, sino como un tema creativo. Entonces me va a encantar poder compartir con todos ustedes esta conferencia y bueno, la próxima semana también por una radio. Síganos porque las pláticas que doy se difieren, las grabamos más temprano y ya luego las pueden ver a través de una radio todos los miércoles. La próxima semana vamos a hablar de los límites, la estructura, los berrinches y todo lo que necesitan saber. Y pues mientras, pues muchísimas gracias por seguirme, por estar aquí al pendiente. Y bueno, les mando un fuerte abrazo y gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, Ivonne. Gracias siempre tus comentarios tan lindos. Gracias, Ruth. Gracias, Zule. Gracias a todos.